Este mes vamos a hablar de una verdad muy poderosa que nos afecta poderosamente a todos nosotros los cristianos y normalmente no nos damos cuenta. No nos damos cuenta cómo nos afecta esta realidad. Es la batalla espiritual, es la batalla que tenemos contra el mundo de las tinieblas. ¿Quién aquí es consciente y está todo el tiempo peleando, luchando la batalla espiritual? Normalmente pasa desapercibida. Usted sale a su trabajo y se enfrenta con alguien y este personaje yo no sé por qué me hace esto y por qué me trata de esa manera. Mire cómo se atravesó en la vía. Y mire, y a uno pensando y se arma su batalla en este mundo. Que por qué me hablo de esta manera, entonces yo también le respondo feo. Y no nos damos cuenta ni somos tan conscientes de cómo nos afecta este mundo espiritual. Vamos a estudiar justamente quién es nuestro enemigo, dónde peleamos esa batalla, cómo peleamos la batalla. Así que yo los invito a que vayamos en nuestras Biblias a Efesios capítulo 6, justamente el devocional de ayer. Así que los que están juiciosos haciendo el devocional lo tendrán fresquito. Efesios capítulo 6, a partir del versículo 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si nos quedamos hasta ahí a ese momento, ¿de qué nos está hablando? Nos dice que hay una lucha. O sea, claramente nos involucra en una batalla. ¿Contra quién? Y ahí dice, ¿cierto? No es contra cosas de carne y sangre, no es contra algo físico, no es contra personas humanas que las podemos tocar. Dice, es contra seres que están en otra esfera espiritual. Habla especialmente del mundo de las tinieblas, principados, potestades, gobernadores. Básicamente, por ponerlo en otras palabras, ángeles caídos, demonios, ¿sí? Y también luego nos habla de cómo debemos enfrentar esta batalla. Vamos a verlo entonces. Antes de ir, yo quiero que entendamos esto. Colosenses 2, versículo 15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo ya ganó esa batalla. Es importante aclararlo porque el contexto nos plantea que estamos en una batalla, estamos en medio de una lucha. Pero la lucha no es para vencer a Satanás ni para ganarle a Satanás, porque Cristo ya lo venció. Él ya está derrotado y ya sabe que su fin se acerca. Pero igual tenemos una lucha. Vamos a mirar entonces ¿qué es lo primero que nos dice el pasaje que estamos leyendo? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En dónde nosotros debemos tomar la fuerza? ¿De dónde? Busque fortalecerse en Dios y en el poder de su fuerza. Literalmente, saque sus fuerzas de Dios. Cuando uno tiene algún problema, una dificultad con un hijo, en la relación de pareja, con un amigo, con alguien del trabajo, que hay un conflicto, ¿cierto? Y me está afectando. Inclusive cuando nosotros mismos tenemos un conflicto interno, hay algún vicio, algún hábito, alguna mala actitud que queremos cambiar. Normalmente, y mire, póngale cuidado, si siendo realistas, con la mano en el corazón, ¿cómo resolvemos esas circunstancias? Hay algunas personas que lo hacen en oración.
Pero la mayoría de las personas lo intentan en sus propias fuerzas. Yo voy a dejar este vicio. Tal persona me habló mal, no voy a decirle entonces 3 palabritas. No buscamos nosotros ayuda. Cuando tenemos un conflicto, dígame si los colombianos somos de sacar cita con el psicólogo. Uno aquí le dice a alguien, no tengo cita con el psicólogo. ¿Y cómo lo miran? Uy, este hombre ya está perdiendo un poco la cordura, ¿cierto? Hay otros países donde ir al psicólogo es como ir uno a la tienda. Van al psicólogo todo el tiempo porque saben que necesitan contarle a alguien más y que alguien más les ayude desde otra perspectiva a solucionar sus conflictos, sus situaciones. Nosotros no. Somos un pueblo muy dado a resolver las cosas yo solo. Y cuando es un asunto de pecado, frecuentemente yo miro a ver cómo lo resuelvo. ¿Y por qué frecuentemente los cristianos fracasan en estos intentos? Oh, yo llevo luchando 10, 15 años con esta mala actitud, todavía sigo siendo grosero, llevo 20 años de cristiano, todavía no hago esto, todavía no hago lo otro. Porque hemos intentado hacerlo en nuestras propias fuerzas. Y el pasaje nos dice, busque su fortaleza en Dios. Dice la palabra, hay del solo cuando cae, porque no tiene quien lo levante. Necesitamos también hablar con otras personas, compartir. Para eso están los líderes en la iglesia, para eso están los amigos maduros cristianos que nos pueden tender una mano, con los cuales podemos compartir. Hey, ora por mí, yo estoy teniendo esta dificultad. Que no he sido capaz de hacer devocional. Yo sé que aquí a algunos, tal vez en este momento les pasa, o a algunos les ha pasado. ¿Y qué hacemos? Me cuesta trabajo orar. Me cuesta trabajo retomar mi intimidad con Dios. Y no le decimos a nadie. No le decimos a nadie, oye, ora por mí porque estoy teniendo una lucha espiritual y me cuesta orar. Me cuesta leer la palabra, no entiendo, tengo un bloqueo allí, ora por mí. No le decimos a la gente, acompáñame a hacer un devocional juntos para que yo vaya arrancando. Quiero darles un ejemplo de cómo buscar fortalecerse en el Señor. Lo tenemos en el libro de Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4, versículo 29. Les pongo un poco el contexto. Viene Juan, Pedro, todos los discípulos han estado predicando de Jesucristo, ¿cierto? Por todas las calles, en las plazas, en las sinagogas, en todos lados. Y los principales dentro de los judíos los agarraron, los capturaron y le dieron palo, ¿cierto? Los azotaron y les dijeron que ha prohibido que ustedes hablen de Jesucristo en ninguna parte. Prohibido predicar de ese sujeto. Ese es el contexto. ¿Qué hicieron ellos? Versículo 29. Se reúnen a orar y le dicen a Dios: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. ¿Cómo se fortalecieron estos hombres? Mire que no fue cada uno a su casa a lloriquear y decir: ay, me rechazaron, ay, es que me miraron mal, ahora me dicen que soy el fanático de la empresa, entonces yo mejor no digo nada. Miren la oración de ellos, se reunieron y dijeron: vamos a clamar a Dios. ¿Y por qué oraron? Miren que uno pudiera decir: Señor, mira, castígalos, que no vuelvan a perseguirnos, que podamos hablar libremente de ti. Pero la oración no fue por ese camino, porque Dios conoce los corazones de los hombres y sabe que eso no va a suceder. ¿Qué dijeron? Señor, sabemos que nos van a seguir persiguiendo y que nos van a llevar a la muerte por causa de predicar tu palabra, pero ¿sabes qué? No importa, llena nuestros corazones de valor para enfrentar el rechazo y aún la muerte para poder predicar tu nombre. Y salieron a hacerlo. ¿Cómo fue esta oración? Buscando evadir una dificultad. La oración fue: danos valor para enfrentar el hecho de que me van a señalar, me van a apedrear, me van a
dar palo, me van a crucificar, me van a llevar a la cárcel. Y esa fue la vida de los apóstoles, esa fue la vida de los cristianos. Y hoy en cierta medida debe ser nuestra vida y nuestra oración. Pero nuestras oraciones o nuestra fortaleza no la buscamos a veces consecuentemente con lo que Dios dice. Señor, que no vuelva a suceder esto. No, la Biblia nos dice que vamos a ser perseguidos y que vamos a padecer por causa del nombre del Señor. Sacamos fuerzas de Dios allí, rendidos a su voluntad, rendidos en oración, en intimidad a su voluntad. Vemos a Pablo en medio de una dificultad también en la cárcel. ¿Y qué hizo Pablo en la cárcel? Buscó sus influencias, a ver quién podía sacarlo de la cárcel, como era ciudadano romano, tenía amigos en altas esferas. Nada. ¿Qué hizo con los que estaban ahí? Se puso a orar, se puso a alabar al Señor. Y el Señor también obró milagrosamente, los fortalecía constantemente. Ahorita lo decía hace un momento, este hombre exterior, ¿qué le va pasando? Se va desgastando, va perdiendo las fuerzas. Nuestras fuerzas físicas sirven para un conflicto espiritual. De nada. Entonces, por eso nosotros necesitamos depender del Señor y que nuestra fortaleza sea en Él, de rodillas ante Él. Si nos cuesta trabajo orar, ¿qué creen que hay allí? Una lucha espiritual, hay una oposición, y puede estarse dando por pecado en nuestras vidas. O puede que yo no esté en pecado, pero Satanás no quiere que yo me conecte con Él, o sea, con Dios. Y entonces hay una lucha, hay un bloqueo espiritual. Y por eso me cuesta. ¿Qué necesitamos hacer? Así nos cueste, clamar de rodillas, derretir nuestro corazón delante del Señor, dispuestos a hacer su voluntad. Santiago 4, versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. ¿Qué es someternos a Dios? Una vez más, si yo no estoy en la intimidad, en esa oración ferviente, conociéndolo a través de su palabra, sometiéndome a su voluntad, pues no estoy sometido a Dios. Pero si yo me someto a Dios de esta manera, estoy fuerte espiritualmente, y cuando vengan los ataques del enemigo, yo me doy cuenta y me paro firme, lo resisto, y entonces Él se va. Y vemos a Jesucristo haciendo esto mismo, ¿cierto? En Mateo 4, cuando Él llevaba al desierto y después de 40 días viene Satanás a tentarlo, lo tentó. Jesucristo se paró firme, sometido a Dios, conforme a las Escrituras. ¿Y Satanás qué dijo? Se terminó yéndose. Lo atacó una y dos y tres veces, y se mantuvo firme a los ataques, y Satanás se fue, tal cual como lo dice el pasaje. Isaías 40, 29, lo publicamos hace unos días en las redes, ¿cierto? Como un versículo de promesa, lo leímos también hace la semana pasada. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan, más los que esperan en Jehová, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La guerra espiritual nunca se acaba, pero constantemente el Señor nos renueva. Entonces, por un lado, está claro, tenemos una batalla espiritual, ¿sí? Debemos estar fuertes. Si un soldado va a la batalla y no ha comido, creo que son 40 kilos que pesa el equipo que lleva un soldado actualmente en el tiempo moderno al campo de batalla. Imagínese usted cargando un morral de 40 kilos en la espalda con fusil y todo, casco blindado, botas especiales, traje. Si no ha comido en 2 días, ¿qué le va a pasar? No es capaz de llevar esos 40 kilos, se va a desmayar en cualquier momento.
no va a estar preparado para la batalla y va a caer y va a ser derrotado fácilmente. Necesitamos estar fuertes. Y eso es lo que nos dice este primer pasaje. Fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, es en Él. Luego nos dice algo bien interesante, versículo 11: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 13, saltémonos el 12: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Ahí viene a continuación la descripción de la armadura de Dios. Yo quiero que la pongamos un poco en contexto. Pablo ve al soldado romano y es lo que describe, lo que usaba un soldado romano: el casco, la coraza, el cinto con el que se agarraba la patita, digámoslo así, sus sandalias especiales, su escudo y la espada, ¿cierto? Entonces Pablo hace la descripción de este traje para la batalla. Miremos un soldado actual, ¿cierto? Que es lo que uno conoce. ¿Cómo se viste? Tiene una ropa de un color especial. ¿Para qué es ese color? Es el camuflaje, ¿cierto? Y es justamente para camuflarme en el lugar donde yo estoy. Si voy a estar en el monte, entonces es de diferentes verdes. Si voy a estar en el desierto, es diferentes colores, arena, camel, ¿sí? Hay uno que es urbano, que son colores más grises. Tiene una intención ese color de ese traje, y es que el enemigo no me vea. También van con un casco para proteger la cabeza, obviamente. Tienen un calzado especial, ¿cierto? Botas militares, unas botas resistentes también, con unas plantillas especiales para mayor resistencia, bueno, todas unas cosas. Ahora, tienen un equipo donde llevan municiones, llevan un morral con comida, con provisiones, llevan el fusil. Tienen todo un equipo. Algunos van con la armadura, el blindado, el traje blindado, chaleco blindado, para que se me iba, ¿cierto? Hay una razón de ser de que el soldado vaya a la batalla con todo ese equipo. Si el soldado va sin ese equipo, todos los demás van con el camuflado verde, ¿cierto?, en el monte, y yo me voy con una camiseta roja. Soy el blanco fácil, ¿cierto? Yo me voy sin el fusil o sin el blindado, o sea, no tengo nada que hacer en ese lugar. Entonces, esa es la descripción que nos hace Pablo cuando nos dice ahora: vistan, ¿cierto? Tome toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Yo quiero hacer una claridad respecto a este pasaje, porque este pasaje se presta para muchos malentendidos. Muchos hablan de vestir la armadura de Dios para ir a pelear contra el diablo, y entonces nos vamos a subir en los 7 montes a atar a Satanás y a hacer no sé qué cosas, y nos vamos contra. Pero el pasaje y la Biblia en ningún lugar nos manda a hacer eso. Mire que el contexto del pasaje, mire lo que dice, voy a leer nuevamente el versículo 11 y 13: vestíos de toda la armadura de Dios, ¿para qué? Podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué es estar firme contra la acechanza? Estar firme es que yo me paro acá firme, que no me muevo, que no me dejo mover. Aquí hay alguien que va a estar intentando empujarme y yo me paro firme, no me dejo mover contra las acechanzas del diablo. No me dice que me vaya a buscar al diablo a pelearle. Me dice que él me va a estar atacando, que él me va a estar empujando, y que yo me paro firme para no dejarme mover. Versículo 13 me habla de lo mismo, pero mira lo que dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis, ¿qué? Ir a pelear. Dice resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, ¿cómo estar? Firmes. Para que puedas resistir. ¿Qué es la resistencia? Resistir es justamente: alguien me está empujando y yo me paro y resisto, no me dejo mover. Y cuando termine todo, se fue, dejó lo que me hacía oposición, se fue. ¿Cómo quedo yo? Firme, no caído ni retrocedí, me mantuve
firme. Para eso me dice Dios que debo vestir la armadura de Dios. Entonces yo voy caminando por el camino que Dios estableció para mi vida, y el enemigo va a estar queriendo empujarme para aquí y para allá, para sacarme del camino. Y la Biblia nos dice: no se desvíe ni a izquierda ni a derecha. Yo tengo que ir caminando mi camino firme, con la armadura, para resistir los ataques por donde sea que vengan y no desviarme de mi camino. Eso es lo que habla la palabra de Dios en cuanto al vestir la armadura de Dios, en cuanto a resistir al enemigo. Ahora bien, quiero hacer otra claridad. ¿Cómo nos ponemos la armadura de Dios? Algunos suelen simplemente declararlo. Entonces, en su momento de oración dicen: y me he visto la armadura del Espíritu, me pongo el yelmo de la salvación y la coraza de la justicia, y el calzado del apresto del Evangelio de la paz y el cinto de la verdad, y se visten y listo, ya salí, ahora sí voy a hacer guerra. Eso no funciona de esa manera, ¿cierto? Eso sería, y es como comúnmente se utiliza a veces, es más como un amuleto, como decir que yo me guardo en la billetera una estampita de un santo porque me va a proteger. Sería más o menos lo mismo decir yo que me puedo vestir la armadura de Dios a través de declararlo. Es lo mismo, y hago un paréntesis, con la gente que dice cuando tiene algún problema: me cubro con la sangre de Cristo. La usan como si fuera un amuleto de protección, pero terriblemente sacado fuera del contexto. La sangre de Cristo en la Biblia jamás se utiliza como un amuleto de protección. La sangre de Cristo nos quita el pecado. Y eso es cuando yo acepto a Cristo como Señor y Salvador. La sangre de Cristo quitó mi pecado. La sangre de Cristo paga el precio por mi vida. Y eso es cuando yo acepto a Jesucristo, la sangre de Él pagó por mi vida y ya. Yo no tengo en ningún otro momento de mi vida cristiana declarar la sangre de Cristo sobre mi vida, porque vino sobre mí cuando yo acepté a Cristo. Ya se derramó esa sangre, ya pagó el precio por mí, ya quitó mis pecados. No tengo por qué volver a mencionar para nada la sangre de Cristo. Eso sería otro estudio completo para entenderlo bien, pero para que lo tengamos claro. Eso no es bíblico, esa costumbre que tienen algunos cristianos de me cubro con la sangre de Cristo o cubro a tal persona con la sangre de Cristo. No tiene ningún sentido. Dios dice: ¿cómo así? ¿Qué me estás diciendo? Entonces la armadura de Dios no la vestimos simplemente haciendo una declaración. La armadura de Dios la vestimos cuando vivimos cada uno de estos aspectos. Vamos a leerlo. Versículo 14 ahí de Efesios. Yo voy a ir parafraseando de una vez, ¿cierto? Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Entonces mira una vez más, nos dice: esté parado fuerte. Ceñidos vuestros lomos quiere decir esté preparado para la batalla. Entonces ahí diría: parece firme y esté preparado para la batalla con la verdad. Ahora bien, ¿cómo así que con la verdad? ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. Su palabra es la verdad. ¿Qué debo hablar yo? La verdad. Entonces mire que me está hablando en el contexto, ¿cierto? Todo metido dentro. ¿Dónde está mi fuerza? En Cristo, ¿cierto? En Dios. Yo estoy parado firmemente y listo para la acción con la verdad, con Cristo en el Señor, parado en las verdades, en las promesas que me habla Dios en su palabra. Hablo la palabra de Cristo, hablo la verdad de Cristo. No solamente no mentir, va mucho más allá. Vestidos con la coraza de justicia, así es el traje blindado que cubre mi pecho. ¿Con qué? Con la justicia. Dios me ha justificado, soy hijo de Dios, por lo tanto vivo una vida nueva y diferente. Trato con honestidad, con amabilidad, con bondad, con amor a todos los demás. Porque mi vida anterior, bajo el pecado, ya no está. Yo he sido justificado. Entonces mire que cuando yo vivo esa vida nueva, diferente, conforme lo que Dios me habla, estoy protegiéndome. No es simplemente un decirlo, me pongo la coraza de justicia.
Eso no tiene ningún sentido. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Hay unas versiones de la Biblia inclusive que dicen, están mal traducidas, y dicen, estando siempre listos para predicar el Evangelio a todas partes. Más o menos algo así lo dice. Pero hay una traducción ahí equivocada, y es, lo que nos quiere decir el pasaje más exactamente es, ese calzado vuestros pies hace referencia específicamente como a amarrarse bien las sandalias. Sería la traducción correcta. Amárrese bien las sandalias. ¿Cuáles sandalias? Las del soldado. Porque, ¿cómo era la lucha del soldado? Acordémonos que en esa época no era con un fusil desde la distancia, sino era cuerpo a cuerpo. Con el escudo y recibo el espadazo y me le muevo. Era cuerpo a cuerpo. Y ellos usaban entonces unas sandalias que tenían un agarre para soportar y no moverse en la tierra en el combate cuerpo a cuerpo. Entonces el pasaje nos dice, firme bien sus pies en las verdades, que las verdades del Evangelio sean el fundamento sobre el cual usted se para firme, porque en los ataques del enemigo usted va a estar en paz. Eso es lo que dice el pasaje. Entonces, una vez más, ¿de qué me habla vestir la armadura de Dios? Yo tengo que conocer la palabra de Dios, tengo que estar en intimidad con Él, porque cuando viene el ataque, yo estoy parado firmemente sobre el Evangelio y estoy en paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. La paz del Señor, el fruto del Espíritu, amor, alegría, paz, una paz sobrenatural. Y eso es por estar parado en su palabra firmemente. Y sigue, ¿no? Más o menos lo mismo. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cómo son los dardos? ¿O qué hace el maligno hacia nuestras vidas? Dardos de fuego. Yo quiero que nos imaginemos una ilustración. En este muro tengo un corcho, ¿cierto? Y con la diana, ¿cierto? Los circulitos. Y lanzo un dardo normalito. ¿Qué pasa con ese dardo? Se clava y listo. Pero supongamos que el dardo es un dardo de fuego y yo lo lanzo, se clava, ¿y qué más sucede? Empieza a encender toda la pared y si hay una cortina y se prende todo esto, ¿cierto? Los dardos del enemigo no son solamente un aguijoncito, sino que tienen el poder de incendiar, de contaminar el resto de nuestra vida, las demás áreas en las que nos movemos. Entonces, ¿qué nos dice? Usted agarre la fe, por medio de la fe, usted se protege. ¿La fe en qué? Pero una vez más, ¿fe basada en qué? Es en las verdades de Dios. Hay gente que dice, no, yo tengo fe en que este trabajito me va a salir. Es una expresión que pongámosle que no tiene ningún asiento bíblico. No, yo tengo fe en que ella va a ser al final mi novia. Y la gente pone su fe de esa manera. No tiene sentido. La fe está puesta en Jesucristo y sus verdades, como lo veíamos hace un momento. ¿Cómo me fortalezco en Él? Cuando me someto a su voluntad. Su voluntad es conforme a la palabra. Entonces yo me agarro de la palabra de Dios y esa palabra de Dios me aferro a ella y es como un escudo. Estoy pensando cosas negativas de mí mismo. Me fue mal en algo y estoy empezando a decir, yo no sirvo para esto, yo mejor tiro la toalla. Y yo soy un bruto, siempre me lo dijeron. Y en ese momento que están viniendo esos pensamientos, me agarro de un versículo que me dice, lleva todo pensamiento cautivo en obediencia a Cristo. Y entonces ese me lleva a otro, Filipenses 4:8, y digo, solamente Daniel piensa en las cosas buenas, en lo que es puro, en lo que es santo, en lo que es digno de alabanza. Entonces yo digo, esto que estoy pensando, no, esto no es bueno, ¿cierto? No, yo antes era un perdedor, pero la Biblia me dice que yo soy una nueva criatura y ya no debo comportarme de esta manera. O sea, me agarro de las verdades de Dios para mi vida y las vivo. Eso sería agarrarme del escudo. Tomad el yelmo de la salvación. Básicamente es usted esté seguro de que tiene a Cristo en su corazón y que usted es una nueva persona, que usted es salvo, que usted es nacido en el reino de los cielos y ya no busca las cosas de este mundo, sino ¿cuáles? Si somos salvos, somos nacidos de arriba y buscamos las cosas de arriba, no las de esta tierra.
El soldado es enviado a una misión a combatir por un periodo y él no se va a comprar casa allá. Él está allá, cumple su misión y la plática del sueldo que le mandan, que le dan, él la manda para su casa, ¿cierto? Para su esposa y sus hijos. Él vela por las cosas no del lugar donde está cumpliendo la misión, sino de donde es. Nosotros de igual manera somos nacidos del reino de los cielos. Estamos aquí para cumplir una misión. No buscamos las cosas de acá, sino las de allá, las de arriba. El sueldito lo mandamos para arriba. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Algunos equivocadamente dicen, este es el arma ofensiva. Y no es el arma ofensiva. La palabra es el arma ofensiva para atacar a Satanás. Hay dos espadas, bueno, hay más, ¿cierto? Pero hay una espada, la que se describe aquí, es del griego la macaira. Macaira es una espada corta, inclusive la traducen en otros espacios como una daga. No es la espada larga de irme a la batalla, sino es una espada corta de defensa en batalla cercana. Obviamente, con ella puedo hacer el lanzazo también, ¿cierto? El espadazo, pero es más una espada pequeña, defensiva. Y vemos a Jesucristo usando la espada de manera defensiva magistralmente en Mateo 4, ¿cierto? Si lo quieren estudiar en sus casas, cuando Satanás viene y lo tienta, Satanás le saca palabra de Dios, sacada del contexto. Y Jesucristo le da palabra de Dios dentro del contexto, y con ese sería como la espada, la pelea de espadas entre los dos. Usar la palabra adecuadamente, no porque sé palabra simplemente, Satanás se la sabe también, pero la saca fuera de contexto. Entonces tenemos que estudiar la Biblia. Eso es vestir la armadura de Dios. No es declarar nada, es vivirlo realmente cada aspecto de nuestra vida. Entonces Dios nos dice que si yo no estoy viviendo la vida cristiana de esa manera, cuando vengan los ataques del enemigo, ¿qué va a pasar conmigo? Me agarra con los pantalones abajo, literal. Mire que sigue, ¿no? Versículo 18, porque ahí no termina la armadura de Dios, ya deja de describir partes del soldado romano, pero sigue diciendo, orando en todo tiempo. Mira, habla del tiempo, en todo tiempo, mañana, media mañana, mediodía, tarde, noche, medianoche, con toda oración y súplica en el Espíritu, siempre en oración, orar sin cesar, en todo momento, en todo lugar, realmente conectado con Dios, oración en el Espíritu, no oración carnal, sino oración realmente rendido a Dios. Velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mire, velando es esté alerta, esté vigilante. ¿Por quién? Por todos los santos. Mira los que están alrededor. Diga, a eso se tiene que cuidar en oración. No solamente uno por mí, Señor, guárdame y esto, sino por todos los demás. Nos cubrimos y nos cuidamos las espaldas los unos a los otros, como un pelotón que va en una misión a un campo de batalla. Los unos le cuidan las espaldas a los otros. Mientras el uno está apuntando para allá, el otro está mirando para allá para que nadie los sorprenda. Eso es lo que nos dice allí. Súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Y Pablo dice, ore por mí también, ore por los líderes. ¿Por qué? Porque el enemigo le da más duro siempre en las cabezas, para que podamos hacer conforme a la voluntad de Dios la obra y la misión que nos encomendó. Entonces, ¿con qué luchamos? ¿Cuáles son nuestras herramientas para pelear esta batalla espiritual? Nuestra fortaleza está en Dios, vistiendo la armadura de Dios, que es vivir una vida cristiana como corresponde, rendidos a la voluntad de Dios, orando, oración y Biblia son las claves de la vida del cristiano, y es lo que está describiendo acá este pasaje. Rendido a Dios en oración, viviendo la palabra de Dios, orando no solamente por mí, sino por los demás.
Ahora bien, ¿contra quién es nuestra lucha? Miremos el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay muchos cristianos inclusive que no creen en la existencia de los demonios, del mundo espiritual, de los ángeles caídos. No creen, dicen, esos son inventos. Dios es espíritu. Y creemos en él. Los demonios, ángeles caídos, también habitan justamente esta esfera de lo espiritual. Creo que una de las ventajas de Satanás, ¿cierto?, que ha ganado terreno, es eso, que nosotros pensamos que no hay tal batalla, que el mundo espiritual está por allá, como no lo vemos, excepto el que tiene don de discernimiento de espíritus, ese sí puede ver, ¿cierto? Pero la mayoría de las personas no ven el mundo espiritual, no vemos el mundo espiritual. Yo no veo demonios por todas partes, ni ángeles de Dios por ningún lado, pero están allí. Y miren lo que dice el pasaje, dice, nuestra lucha no es contra Carlos, no es contra Laura, no es contra Nancy, no es contra personas de carne y hueso, es contra lo que se mueve en la esfera espiritual detrás de esas personas, detrás de ti mismo, detrás de países, ciudades, detrás de aspectos de la vida. La lucha es en el mundo espiritual. Y nosotros nos ponemos los guantes. ¿Con quién peleamos la lucha? Con lo que vemos, con el otro que me está diciendo cosas, con el otro que no me hizo el favor, con el del carro, conmigo mismo. ¿Yo por qué soy así? No sé qué. Y Dios nos dice, no, esa lucha no es de esa manera. Los cristianos viven en derrota porque han olvidado que hay una batalla y que debemos estar alertas. O sea, literalmente estamos en un campo de batalla. Y el enemigo no para de dispararnos con sus ataques, con sus tentaciones, con pensamientos. El enemigo vino a matar, robar y destruir. Cuando usted tiene pensamientos destructivos, de venganza, ahí está Satanás obrando en su vida y usted no se da cuenta. Vamos a hacer un ejercicio para entender esto un poquito mejor. Toquen a una persona en el hombro. Toquen a su vecino en el hombro, no importa quién sea, toquen a alguien en el hombro. ¿Están todos tocando a alguien? ¿Lo pueden tocar? ¿Lo sienten? Listo, ya pueden dejar de tocarse. Díganos ahí muy bien. Así están exagerando, digo. Bueno, ahora los voy a invitar a todos a que piensen en algo. Piensen en un objeto o una persona. ¿Ya lo tienen? Listo, ahora la persona que usted tocó hace un momento, agarre ese pensamiento de esa persona. ¿Lo agarraron? ¿Alguien pudo agarrar el pensamiento del vecino? ¿Por qué? Ve, ¿y si estaban pensando en algo? O sea, sus pensamientos existían, pero los demás pudimos ver sus pensamientos o agarrarlos, tratando de ilustrar la realidad de este conflicto espiritual. Nuestros pensamientos son reales, pero no están en la esfera de lo físico. Yo no puedo agarrar un pensamiento. Ustedes no ven mis pensamientos. Eso pasa en el mundo espiritual. Todo el tiempo está ahí, presente, en nuestras vidas, en las naciones, en las ciudades, en las personas, en todos lados. Está el mundo espiritual. Está aquí, en medio de nosotros. Pero no lo vemos, no lo podemos agarrar, no sabemos si está ahí o no. Yo les puedo decir, estoy pensando en algo, y todos ustedes me creen que estoy pensando en algo, y no estoy pensando en nada, porque no lo podemos ver ni comprobar. Pero Dios nos dice que esa es la realidad. Hay un mundo espiritual que nos rodea, que está en medio de nosotros y que no lo vemos. Allí es la batalla. Pero yo tengo un pensamiento.
quiero llamar a un amigo. Ese es el pensamiento. Entonces agarro mi teléfono y llamo a mi amigo y hablo con mi amigo. Ahora, mi pensamiento, ¿en qué se convirtió? Y ese pensamiento afectó mi vida. Ese pensamiento me llevó a un comportamiento. No solo afectó mi vida, ese pensamiento afectó la vida de mi amigo, porque él recibió una llamada. Y entonces se alegró al escucharme y hablamos y compartimos un rato y se alegró mi corazón también. Y tuvo todo un efecto, no solo en mí, sino en otras personas, el hecho de que yo tuve un pensamiento. ¿Dónde nació todo? En el mundo espiritual, y afectó mi mundo físico, material, mi vida realmente. Nosotros a veces no entendemos esto, pero en esto consiste la batalla espiritual. Es una lucha constante de Satanás contra nosotros, que afecta nuestra cotidianidad, lo que pensamos y por ende lo que hacemos. Vamos a ver un caso de cómo se presenta esta batalla. Acompáñenme al libro de Daniel, capítulo 10. Mientras lo buscan, les pongo el contexto. Daniel se dispone a orar, y entonces, es más, dice: yo no solamente voy a orar, sino que voy a tener un tiempo de ayuno. Y entonces Daniel dura 3 semanas orando y ayunando, clamando a Dios por una respuesta. Pero póngale cuidado, Daniel empieza hoy, pongámosle 1 de octubre, 3 semanas se terminan el 21 de octubre. Daniel duró ayunando y orando esos 21 días, 3 semanas. ¿Y sabe qué le dijo Dios en esas 3 semanas? Nada. Ayunando y orando, y no obtuvo respuesta de Dios. Y ya cuando Daniel termina su ayuno y básicamente está como en el amén, y bueno, Señor, este es un tiempo, igual ahí estuve buscándote, viene este momento, ¿cierto? Vamos a leerlo, Daniel 10, versículos 12 y 13. Bueno, se le aparece un ángel a Daniel, ya cuando está terminando el ayuno y todo, se le aparece un ángel a Daniel y mira lo que le dice. Entonces me dijo: no tengas miedo, Daniel, porque desde el primer día en que trataste de comprender las cosas difíciles y decidiste humillarte ante tu Dios, Él escuchó tus oraciones y por eso he venido yo. O sea, el ángel le dice: el 1 de octubre que usted se dispuso a preguntarle a Dios por esto que estaba leyendo en las escrituras y que no entendía, desde ese mismo día, el 1 de octubre, yo fui enviado a darte respuesta y enseñarte y darte claridad de las escrituras. Ahí vamos, eso es lo que está diciendo el ángel. Versículo 13. El ángel príncipe del reino de Persia se me ha opuesto durante 21 días, pero Miguel, uno de los ángeles principales más altos, vino en mi ayuda, pues yo me había quedado solo junto a los reyes de Persia. Miren este especial momento del mundo espiritual. Está Daniel ayunando y orando. Desde el primer día que oró y empezó el ayuno, Dios dijo al ángel: vaya y respóndale. Y el ángel vino, ¿cierto? Y el ángel venía de camino a darle respuesta a Daniel. ¿Y con qué se encontró? Con el ángel caído, ¿cierto? Con el demonio que gobernaba el reino de Persia. Un demonio fuerte, porque era uno de los principales. Y dice que ese no estaba solo, dice que estaba junto con los reyes de Persia, otros diferentes ángeles que tenían soberanía sobre lugares o áreas de la vida en el reino de Persia. Y entonces este ángel de Dios viene y se agarran ahí en una pelea entre ángeles. Dicen: estuve 21 días agarrado con esos ángeles caídos, hasta que vino Miguel, el principal de los ángeles, y vino, y este sí les agarró y les dio, y ya yo pude pasar. Miguel lo vemos en la Biblia también peleando directamente con Satanás. Otro ángel, el ángel caído, principal, ¿cierto? Hay una batalla, hay un conflicto espiritual real. Por eso les digo, cuando nosotros tenemos una dificultad en entender la Biblia, en orar, hay una batalla espiritual que se está librando.
Hay demonios, hay ángeles caídos alrededor de nuestra vida que no quieren que oremos, que no quieren que entendamos las Biblias, que no quieren que nos congreguemos en la reunión, que no quieren que obedezcamos la palabra de Dios. Y entonces se valen de lo que sea: pereza, cansancio, pensamientos que me llevan, distracciones. Ay, yo siempre había querido tal cosa y se me dieron las cosas. Y a veces pensamos, es Dios porque esto es lo que yo quería. Pero eso que usted quería, lo aleja de Dios, no es Dios. Dios prefiere quitarle cosas y que usted iba con menos, pero que iba a ir rendido ante Él. Dios no te va a dar bendiciones que te alejen de Él, esas se las da el enemigo. Y nosotros felices pensando que es Satanás, que es Dios. ¡Ay, Dios me dio esta bendición! Y por allá alejados de Dios. Y Satanás feliz, yes, cayó. Así no es. Nos dice la palabra, ¿cierto? Lo leemos un momento en Efesios: orando en todo tiempo, con toda oración, por todos los santos. Oración, Biblia, viviéndola, obedeciéndola, rendidos en obediencia a la palabra de Dios. Si no, tampoco pasa nada. Veamos a Jesucristo cómo fue su vida también. Marcos capítulo 1, versículo 34, que nos habla acerca de este mundo. Dice, Marcos 1, versículo 34: y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Versículo 39: predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Jesucristo es el que más habla de los demonios y del mundo espiritual y de cómo nos afecta. Es una realidad. No podemos nosotros andar por la vida ignorando que estamos en medio de una batalla espiritual. Lucas 4, versículo 33. Póngale cuidado a esta joya. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. ¿Dónde estaba? En la sinagoga. En un lugar como este. Las sinagogas eran lugares como este, casas, no era el templo porque se ha destruido, ¿cierto? Pero en ese momento no se ha destruido, pero igual había sinagogas, casas como esta, donde se estudiaba la palabra de Dios, se enseñaba la palabra de Dios y se oraba. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él, del hombre, y no le hizo daño alguno. ¿Dónde estaba el hombre? Estaba en el lugar buscando a Dios. Ahí estaba el hombre, en la iglesia. Y es facilito entender esto si uno mira la iglesia actual. Satanás está metido en la iglesia, y lo estudiábamos hace un par de meses cuando estudiábamos las parábolas del reino. Dice: el trigo y la cizaña crecen juntitos dentro de la iglesia, y los falsos maestros y todos esos salen de en medio de la iglesia, dice la palabra. Satanás está en medio. Pero también nos dice y nos enseña otros aspectos acerca de los demonios. ¿Qué usó el demonio para darse a conocer sus palabras? Usó las cuerdas vocales del ser humano, ¿cierto? Estaba el hombre en la sinagoga y los demonios le dijeron: ¿tú quién eres? No sé qué. Hablaron a través de él. El demonio usó las cuerdas vocales del ser humano. Mire que son inteligentes porque saben, conocen, sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Saben que su tiempo está cerca. Dice: has venido, como le dice, has venido ya para destruirnos. Tienen inteligencia, se mueven, planean. Lo veíamos antes, están organizados jerárquicamente, tienen planes para destruirnos a nosotros. Y al destruirnos a nosotros es que no experimentemos ni disfrutemos las bendiciones de Dios, mantenernos distraídos en esta vida. Tienen sentimientos, ¿cierto? Les da tristeza, les da temor, ahí están atemorizados. Siembran pensamientos. El mundo espiritual es real.
es muy real y nos afecta poderosamente. Pero por eso dice la palabra, Primera de Pedro 5:8. Miremos la palabra, Primera de Pedro 5:8, ¿qué dice? Con esto vamos cerrando. Yo sé que van quedando preguntas de pronto por ahí en el camino. ¿Cómo así? ¿A nosotros puede poseernos un demonio? ¿Un demonio cómo obra en la vida de un cristiano? No, pero en mí ya no puede hacer nada porque yo. Eso lo vamos a estudiar en las otras semanas. Y si un cristiano está endemoniado, ¿cómo hacerlo para liberarlo? ¿Y cómo es la liberación? Porque en Jesucristo vemos que así. Todas esas cosas las vamos a estudiar en este mes conforme a lo que enseña la palabra. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad. ¿Qué quiere decir eso? Alguien que lo lea de otra versión diferente, ¿cómo dice? Sed de espíritu sobrio. Sed de espíritu sobrio. Bueno, ¿qué más? Sean prudentes y manténgase despiertos, porque su enemigo el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Sean prudentes y manténganse despiertos, ¿cierto? Esté alerta, esté preparado. Estar alerta es que usted sabe que en cualquier momento alguien le quiere hacer zancadilla y usted ¿cómo está? Pendiente de dónde va a salir el pie para hacerle la zancadilla, ¿cierto? Esa es la realidad espiritual. Sepa que todo el tiempo el enemigo está atacándolo a usted. ¿Por dónde lo ataca? Por todos lados. Normalmente y más frecuente por donde sabe que usted cae. Amor al dinero, le da el primer lugar a un hijo, a un esposo antes que a Dios, la pereza, el sueño, la avaricia, el mirar mujeres, lo que sea, la ira. Por donde usted es más débil es donde más duro le va a estar dando todo el tiempo, porque sabe que usted ahí cae todo el tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Rendirnos en esos aspectos y cortarle las alas al enemigo. Si yo sé que por ahí me va a atacar, entonces no me dejo seducir. Y entonces si me da rabia, me muerdo la lengua y no digo nada. Y me pongo a orar más bien. Si quiero mirar, entonces cierro los ojos. No, pero es que aquí no hay control, me voy. Si es de pereza, pues me levanto y me echo agua en la cara. Y tenemos que ser conscientes de cuáles son nuestras debilidades. Clamar a Dios en la intimidad: Señor, muéstrame. Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu Santo, dice la palabra, nos redarguye de pecado. Es el que nos alerta y nos dice: hey, pila, Daniel, ¿qué estás pensando? ¿Qué vas a decir? Cuidadito con esa mirada. Es el Espíritu Santo. Pero tenemos que estar ahí, rendidos a Él, alertas, atentos. Dice: porque vuestro adversario, ¿cierto? Vuestro enemigo, el diablo, como un león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo no está echado. Ahí nos plantea un león rugiente buscando a quien devorar. No un león que ya comió y que está descansando la siesta. Nos dice que está todo el tiempo buscando cómo destruirte, cómo alejarte de Dios, cómo llevarte a que tú no ores, a que tú no lo obedezcas. Segunda de Corintios 10, versículo 4 al 6. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nuestras armas no son carnales, nuestra fortaleza no puede ser en nuestras propias fuerzas. Entonces, ¿qué tenemos? Una batalla, una lucha constante contra el reino de las tinieblas. ¿Dónde se lleva a cabo esa batalla? Es en un plano espiritual. Yo no la veo y por eso tenemos que estar alertas. No la vemos, pero debemos saber y ser conscientes de que constantemente está atacándonos. Pensamientos, esa parte espiritual afecta nuestra vida material, nuestra realidad, cómo nos desenvolvemos. Esa lucha no es contra la persona que le hace la vida imposible. Esa negativa en otra persona
que no quiere conocer de Dios ni nada, es algo que se está moviendo espiritualmente detrás de esa persona. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Cómo debemos pelear nosotros esa batalla? Poniéndonos ese traje, ¿cierto? Obedeciendo la palabra de Dios, orando en todo tiempo. Ese fortalecernos en Dios es rindiéndonos a obedecer la voluntad de Dios. Una vez más, intimidad y oración. Biblia, estudiar la Biblia, obedecerla en oración. Mire que la oración es en espíritu y en verdad, realmente allí conectados con Dios. Recordemos, Jesucristo ya venció al enemigo. Nosotros no tenemos que ir a pelear contra el enemigo. Tenemos que caminar nuestra vida firmes, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y los ataques del enemigo, si yo voy viviendo la vida cristiana como Dios me dice, simplemente me rebotan. Simplemente me rebotan, me afectan. Como yo voy queriendo caminar derecho y alguien me empuja, pero yo igual me sigo derecho y siento el empujón, pero sigo derecho. Esa es nuestra vida cristiana, así lo dice Jesucristo. Vamos a padecer, vamos a sufrir por causa de obedecerlo a Él. Entonces, yo los invito a que oremos.